En este caso es el turno de Sener. Para ello tenemos con nosotros a Jesús Planchuelo y Rafael Fulain. Son directores de desarrollo de negocio de Ferrocarril. Eso es. Buenos días a los dos. Buenos Y días. vamos a pasar a ver el vídeo que nos habéis traído de Sener para hacer una pequeña presentación de lo que sois. Venga. Jesús, Rafael, Sener es una empresa fundada en el País Vasco en 1956, si no me equivoco, con gran desarrollo y presencia internacional. ¿Qué destacaría Jesús como relevantes en su desarrollo? Bueno, como habéis visto en el vídeo, Sener efectivamente nace en el País Vasco, pero ahora tenemos un despliegue global fundamentalmente basado en nuestras capacidades tecnológicas, no solo en rail. En lo que se refiere a rail es lo que hemos visto en el vídeo. Sener tiene otras tecnologías como espacio, naval, etc. Pero efectivamente esas tecnologías nos han llevado a un despliegue global en este momento. Zonas importantes para nosotros en Sudamérica, México y Brasil, básicamente, que es donde tenemos grandes oficinas, aunque no solo, también tenemos oficina en la región andina. Y estamos muy presentes en el mundo sajón, en grandes proyectos de rail, como se ha visto en el vídeo, como es el caso de Estados Unidos, California High Speed Rail Authority y Texas. Somos el Project Manager para el High Speed 2 en UK
Tenemos gran presencia en Canadá, sobre todo en proyectos de metro, que no han aparecido en el vídeo, pero que tenemos un despliegue en proyectos de metro prácticamente mundial. Hemos participado en casi todos los proyectos de metro del mundo. Y tenemos ahora grandes proyectos en Canadá, de metro. Hemos participado prácticamente en todas las líneas en Middle East, y estamos participando también en proyectos en Australia. Es decir, que en el mundo sajón también tenemos una presencia muy notable. Y yo destacaría que esas son las zonas en las que nos estamos apoyando para hacer nuestro despliegue como ingeniería global, ¿no? Centrándonos en el ámbito ferroviario que acoge Railife, ¿qué servicios proporciona SENER en el ámbito ferroviario, Rafael? Bueno, SENER hemos tratado de abordar todos los servicios dentro del ciclo de vida de un ferrocarril, desde el diseño hasta la construcción, la operación y mantenimiento. Y dentro de ese ciclo de vida completo desarrollamos prácticamente todas las disciplinas. En estos momentos dentro de SENER tenemos, creo que son 15 disciplinas diferentes, con grupos muy diferenciados, algunos clásicos pero que aportan mucha innovación, como puede ser la arquitectura y todo el diseño de estaciones, que en Railife ha dedicado una parte importante a ese diseño de estaciones. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la parte más tecnológica, de sistemas inteligentes de transporte, todo lo que tiene que ver con integración de sistemas, todo lo que tiene que ver, quizás lo más clásico, la parte civil, la parte eléctrica, la parte mecánica, pero estamos también en todo lo que es energía, todo lo que es vía, todas las disciplinas dentro del mundo ferroviario las abordamos y las abordamos con profundidad todas ellas. ¿Cómo valoráis la captación de talento para sus proyectos internacionales? ¿Qué destacaréis? ¿Qué para mejorar? Nosotros captamos talento en todo el mundo, en donde tenemos oficina, y buscamos generalmente talento con un gran conocimiento, un nivel de conocimiento muy alto en lo que se refiere a las tecnologías ferroviarias, que es lo que realmente nos va a permitir tener un retorno de nuestros costes, ¿no? Hacemos una inversión muy importante en innovación, y necesitamos un retorno suficiente, por eso estamos tan presentes en el mundo sajón. Y captamos tecnología donde estamos. También es verdad que la ingeniería es un sector muy contextual, tienes que desplegar ingeniería de acuerdo a las regulaciones de los países en los que estás actuando, y por tanto necesitamos ingenieros que conozcan esas regulaciones locales. Y estamos captando ingenieros en todas partes, desde Estados Unidos a Sudamérica, a Canadá, estamos con ingenieros británicos en UK, etcétera, ¿no? También, por supuesto, nuestro back office, nuestros especialistas fundamentales de back office son españoles en su mayoría. ¿Cuáles son las últimas innovaciones que incorpora SENER en sus proyectos de transporte ferroviario y urbano? Bueno, básicamente tenemos una serie de desarrollos abiertos que vamos incorporando a los proyectos. Quizás en estos momentos tenemos un foco puesto en todo lo que tiene que ver con el BIM, con los sistemas de información en general, y cómo incorporar en el proceso completo de los proyectos toda la información que se genera, tanto durante el diseño como durante la construcción, como durante la operación y mantenimiento. También estamos en temas de eficiencia energética, y desde ese punto de vista todo lo que tiene que ver con eficiencia energética en estaciones, o todo lo que tiene que ver con eficiencia energética en talleres y cocheras, estamos desarrollándolo y lo estamos implementando. Y luego en sistemas de construcción, como puede ser todo lo que es gestión de riesgos de túneles con tuneladora, también tenemos desarrollos que estamos implementando en varios proyectos y que van mejorando. Todo el mundo del tratamiento de datos y de la inteligencia en todos los procesos de diseño y construcción es una parte importante de nuestro negocio, y lo estamos haciendo en todos los proyectos. ¿Destacaríais algún proyecto en este ámbito de la innovación? Bueno, quizá los que han estado en el vídeo son buenos ejemplos de los proyectos en los que estamos innovando, ¿no? En alta velocidad, tanto en España durante los últimos 20 años, como ahora en UK, California, Portugal, Polonia, lo que hemos visto en el vídeo, pues son proyectos en los que hemos desplegado tecnologías pues, innovadoras, fundamentalmente orientadas a los sistemas ferroviarios, ¿no? Que son
que es, si quieres, la aportación en términos de innovación más importante que hace la alta velocidad. También en otras, ¿no? Como puede ser los túneles, grandes túneles complejos para ferrocarril o los grandes viaductos, que es una disciplina muy demandante para el ferrocarril, ¿no? O sea, que ahí también tenemos, son proyectos, pero también en otros proyectos de metro. Podríamos destacar el metro de Guadalajara en México, algunas de las líneas que hemos hecho en Middle East, que han sido también, si quieres, proyectos de un gran contenido tecnológico y un gran contenido en términos de innovación, ¿no? Pues nada, espero que sigáis ampliando todos esos proyectos de innovación y que disfrutéis mucho de esta feria Rail Life. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sí,